Relly bajó el pedregoso camino lleno de baches hasta que llegaron al borde del lago. Era enorme y su superficie lisa y sedosa como el cristal. El anciano los dirigía hacia un pequeño galpón de mantenimiento que se veía a lo lejos. Relly aceleró por la carretera que había sobre la imponente estructura de hormigón. A su izquierda había una pendiente de unos 60 metros, y al fondo, al terminar la carretera que serpenteaba, estaba el galpón. Mientras avanzaban, Relly escudriñaba el paisaje que los rodeaba. Pensó en el profesor Vance. Estaba atento a cualquier indicio que detectara su presencia, pero no había encontrado nada sospechoso hasta ahora. Aunque no por eso, Relly estaba tranquilo. Un hombre tan sagaz como Vance siempre trataba de llevarle la delantera para lograr sus objetivos. Y seguramente estaba allí, en alguna parte. Cuando llegaron al galpón, Tess bajó rápidamente y conversó con el hombre que estaba allí, un ingeniero llamado Okan. Un hombre menudo, con abundante pelo negro y un gran bigote, que hablaba un poco de inglés. Relly escuchó con interés mientras Tess le explicaba que eran arqueólogos interesados en iglesias antiguas y que estaban recopilando datos sobre la que había en el fondo del lago. Okan les contó que el valle se había inundado en 1973 y la represa suministraba la mayor parte de la energía eléctrica de la zona del sur. Pero Relly se sorprendió cuando Tess preguntó si tenían equipos de buceo, pues necesitaban bajar a buscar esa iglesia. Ella quería aparentar que eran buceadores expertos. El ingeniero les mostró unos equipos no tan nuevos, pero que Tess aceptó. El ingeniero Okan les dijo que el lago tenía de profundidad unos 30 o quizá 40 metros. Tess advirtió que a esa profundidad y con esos equipos no podrían estar mucho tiempo bajo el agua, a menos que supieran la localización exacta de la iglesia. El ingeniero Okan les dijo que su tío Rustem vivió en el pueblo antes de la inundación y nunca se ha ido de la zona, que él podía decirle dónde estaba la iglesia. Sin embargo, Relly no estuvo muy de acuerdo con Tess, pues pensaba que debía llamar a la oficina del FBI y avisarles de todo lo que estaba pasando. Pero Tess lo convenció de que se sumergieran una sola vez para localizar la iglesia y luego llamaran al FBI. Okan y el anciano del restaurante se marcharon, mientras Tess y Relly se pusieron sus trajes de buceo y esperaron que el viejo Rustem soltara el bote que estaba en la orilla del lago. Tess y Relly se subieron. Rustem empujó la embarcación un poco y luego se montó con una agilidad envidiable a su edad y comenzó a remar con la soltura de alguien que lleva haciéndolo toda una vida. Mientras avanzaban por el lago, Tess aprovechó para explicar a Relly cuál era el procedimiento, que él recordaba vagamente porque lo había hecho una vez 4 años antes. Rustem dejó de remar cuando estaban casi en el medio del lago y dijo algunas cosas inaudibles mientras miraba las colinas, y después usó los remos para efectuar una sucesión de movimientos exactos hasta que el bote estuvo en la posición deseada. Tess y Relly estaban expectantes. El viejo parecía saber lo que hacía. Luego Rustem detuvo el bote y con una sonrisa triunfal le señaló el agua y dijo una palabra en su idioma que Tess supuso que significaba que estaban sobre la iglesia de Beer el Sisaf, el pueblo donde reposaba el secreto de los templarios. Tess y Relly se miraron un segundo, se pusieron las boquillas de oxígeno y con mucha emoción se lanzaron a las oscuras aguas del lago. Mientras descendían en medio de la fría penumbra del lago, Tess experimentó una sensación que le resultaba familiar y que llevaba tiempo deseando sentir. Había algo casi sagrado en la certeza de que podía estar a punto de descubrir algo que ningún ser humano había visto por siglos. Tess encendió la linterna que llevaba en la mano para iluminar la espectral oscuridad que los envolvía. Vio que Relly señalaba hacia abajo y distinguió el fondo del lago. Entonces nadaron uno junto al otro, escudriñando el fondo, y Tess, con su olfato de arqueóloga, fue la primera en detectarlo. Rustem no se había equivocado. Ahí estaba, apenas imperceptible en medio de ese extraño paisaje, los espectrales restos del pueblo que buscaban. Tess siguió buscando indicios hasta que distinguió una calle y varias casas, y se percató que después de las casas había un espacio abierto.
luego el tronco de un gran árbol, cuyas largas y putrefactas ramas apenas se balanceaban. Era el sauce llorón. Relly le señaló algo a pocos metros del sauce, en el sentido contrario a la corriente. Estaban las ruinas de lo que debía de haber sido el pozo, y ahí mismo, justo detrás y con cierta grandiosidad melancólica, los muros de la iglesia. Continuaron el descenso más deprisa. El techo de la iglesia estaba carbonizado casi en su totalidad, y el limo se había amontonado en los laterales, revistiendo las paredes. Tess la iluminó y siguió bajando. Sabía que estaban cerca. Pero no se veían lápidas en ninguna parte, únicamente escombros y más limo y algunas anguilas merodeando. Relly llamó su atención y Tess vio que Relly alargaba el brazo y apartaba un poco de limo de la losa de una pequeña tumba. En el suelo aparecieron los restos de unas letras talladas en una lápida. Tess estaba emocionada. Siguió el dibujo de las letras con un dedo para saber el nombre. No era esa. Laboriosa y delicadamente limpiaron las arenas de otras lápidas. Relly miraba atento a Tess, buscando su aprobación. De pronto, Tess leyó en el nombre que ella estaba segura era la marca de la lápida donde Emer de Villiers había escondido el saco. La carta era auténtica. El descodificador diseñado por el FBI no se había equivocado, y las corazonadas y deducciones de Tess habían sido acertadas. Habían encontrado la tumba. Sin pérdida de tiempo, Tess y Relly limpiaron los escombros y la arena de la lápida. Tess consultó su reloj. Le quedaban 5 minutos. Miró a su alrededor desesperada, buscando algo para poder levantar la lápida. Consiguió una barra de acero retorcida detrás de unas columnas. Le dio la barra a Relly, que le introdujo en la hendidura, y juntos hicieron fuerza en el extremo. La lápida se movió, pero no lo suficiente para que pasara el brazo de Relly. De pronto, oyeron un fuerte crujido. La parte superior de la columna estaba a punto de derrumbarse. Al arrancar la barra de hierro de algún modo, se había desequilibrado la columna de la precaria estructura. En un momento Tess vio que había suficiente espacio para introducir la mano dentro de la tumba. Pero Tess, con un gesto, le pidió que siguiera empujando para abrir más espacio. Relly empujó una vez más, y Tess asintió mientras extraía una especie de saco de cuero del tamaño de una mochila, con una larga correa, en cuyo interior había algo sólido, consistente y bastante pesado. A Tess le latía el corazón aceleradamente. Se concentró para controlar su pulso, consciente del poco oxígeno que les quedaba y del largo ascenso que les esperaba. Echó un vistazo al saco que contenía, preguntándose qué contendría, y pensó en Emer de Villiers y en aquella trágica noche. Relly miró a Tess y sus ojos se encontraron. Ella señaló la superficie y él asintió. Comenzaron a ascender lentamente. Dejaron atrás las nubes de polvo y barro, y el agua que los rodeaba poco a poco se fue aclarando, hasta que finalmente vieron más luz. Miraron en dirección a los rayos del sol, pero Tess notó algo extraño en la superficie. Alargó el brazo para advertir a Relly, pero este ya se había dado cuenta. Sobre sus cabezas vieron la sombra de 2 botes. Había venido alguien más, y no podían escapar porque ya casi no les quedaba oxígeno. Tess, indignada, se imaginaba quién era, y cuando salió a la superficie comprendió que no se había equivocado. El viejo Rustin estaba ahí, en el mismo sitio que lo habían dejado, pero en sus ojos había miedo. Sentado en el otro bote y observándolos con silenciosa satisfacción, casi como un profesor que se alegra de los logros de un alumno aventajado, estaba William Vance, apuntándolos con una escopeta. Relly ayudó a Tess a subir al bote de Rustin y miró hacia la orilla. Vio 2 hombres de pie en la orilla del lago. Iban armados. Desde esa distancia, a Relly le pareció que eran rifles de caza. Supuso que William Vance había contratado a unos matones locales y pensó en la pistola guardada bajo el asiento de su carro. Vance miraba fijamente el saco que Tess había subido al bote. Alargó el brazo y con un gesto firme le dijo que se lo diera. Tess miró a Relly unos segundos sin saber qué hacer. Vance los apuntó lentamente con la escopeta. Tess sabía que no tenía alternativa
y le entregó el saco. El profesor Vance se limitó a dejarlo junto a sus pies y señaló la orilla con la escopeta. En la orilla del lago, y ya fuera de los botes, Reilly pudo comprobar que los dos matones llevaban rifles de caza. Uno de ellos los apuntaba mientras les indicaba que se alejaran de los botes. Dentro del galpón, Vance puso el saco en una vieja mesa. Luego miró a Tess. Puso las manos encima del saco de una manera reverencial. Luego le pidió a Tess que compartiera ese momento con ella, porque ese descubrimiento era de los dos. Tess miró a Reilly y este le indicó con un gesto que accediera a la propuesta de Vance, y Tess se colocó a su lado frente al saco. Entonces Vance, lentamente y con las dos manos, extrajo algo del interior del saco. Era una piel engrasada. La colocó encima de la mesa y la estudió un poco confundido. Luego dejó al descubierto el objeto que envolvía. Era un ornamentado disco de cobre de unos 25 centímetros de diámetro. El contorno de la parte superior estaba laboriosamente marcado, con diminutas marcas situadas a idéntica distancia unas de otras, y en el centro había unas 4 radios y una alidada. Tess no apartaba la vista del artefacto. Entonces, con marcado acento académico, Vance dijo que era un astrolabio, un instrumento de navegación, una especie de sextante primitivo, el instrumento científico más antiguo del mundo. Pero de pronto Vance notó que había algo más en el saco, un pergamino. El mismo Reilly reconoció la letra. Era idéntica a la del manuscrito que los había llevado allí, pero esa carta no estaba codificada. Tess se movió hacia Vance, pero uno de los matones la apuntó y desistió. Vance leyó la carta de espaldas a ellos, pero cuando volteó la resignación se reflejaba en su rostro ensombrecido. No habían llegado al final del trayecto. Aún les faltaba un eslabón para encontrar el verdadero secreto de los templarios. Tess recordó intensamente todo lo que había leído de aquella vez, durante la tormenta en el Falcón Temple. Los templarios estaban rodeados de enemigos, y tras la derrota de Acre eran muy vulnerables. El cofre debía ponerse a buen resguardo, a salvo de cualquier contratiempo. Aimar de Villiers lo había escondido en un agujero justo detrás de la cabeza del ave del mascarón de proa del barco, y lo habían sellado con resina. Ahora Tess lo sabía. Eso era lo que decía esta carta. Había que buscar ahora los restos del naufragio del Falcón Temple, y eso no era tarea fácil. El secreto que los templarios guardaban con tanto celo aún permanecía en el fondo del mar. Tess soltó un gran suspiro y se dejó caer en una silla de madera que había junto a la mesa. Vance estaba en su propio mundo, mirando fijamente el astrolabio. Mientras tanto, Reilly, sentado en unos bloques de hormigón, pensaba que si actuaba rápidamente se pudiese librar de los dos matones y de Vance, pero no quería arriesgar a Tess ni a Rustin. Más bien optó por preguntarle a Vance qué perseguía con todo eso. A lo que éste respondió que los templarios planeaban realizar algo increíblemente atrevido y de gran alcance: unificar las 3 grandes religiones, porque los judíos, los cristianos y los musulmanes de alguna manera veneraban al mismo Dios. Entonces Reilly dijo las palabras que había oído por primera vez de los labios de Tess: Veritas vos, liberavit. Y se atrevió a preguntar por qué la iglesia persiguió a los templarios y por qué decían que lo chantajeaban. Vance los miró a todos. Luego fue hasta Reilly y le arrancó la cruz que llevaba en el cuello y dijo que los templarios querían liberar al mundo con la verdad sobre ese cuento de hadas, y enseñó la cruz de Reilly para que todos la vieran. Vance terminó diciendo que con el naufragio del Falcón Temple perdieron su tesoro, el arma que les había permitido chantajear al Vaticano durante siglos, pero que ahora, cuando él lo encontrara, daba por finalizado el trabajo de los templarios. Vance hubiese seguido su discurso, pero súbitamente un terrible estallido rompió el silencio y uno de los matones de Vance cayó muerto de un disparo en la cabeza. De manera instintiva, Reilly buscó proteger a Tess, pero Vance ya la había agarrado por la cintura para ponerla a cubierto detrás de uno de los carros. Reinó la confusión momentáneamente. Reilly se refugió detrás de su camioneta, pero 3 disparos destrozaron la carrocería e hicieron explotar uno de los cauchos delanteros.
Intentó concentrarse para ver de dónde salían los disparos y se hizo una idea aproximada de dónde estaba colocado el francotirador. Desde su escondite, Relly vio cómo Rusten sacaba una vieja escopeta de caza y se disponía a defenderse cuando una bala impactó en su pecho. Luego hubo un silencio. Relly vio que Vance subió con Tess en su camioneta y arrancó. El otro matón saltó con agilidad a la parte trasera del vehículo y Relly pensó que no podía quedarse allí. En esa camioneta iba Tess ahora y él tenía que protegerla de Vance. Mientras la camioneta giraba para salir por la carretera, Relly consiguió asirse de la parte lateral y con mucha dificultad subió a la plataforma del vehículo. El matón lo vio, pero no pudo reaccionar contra Relly, pues tuvo que sujetarse fuerte. En el camino estaba una Land Cruiser beige atravesada. Vance no tenía intención de detenerse. Relly y el matón se sujetaron a la cabina de la camioneta mientras ésta se pegaba a la cuneta tratando de pasar entre la ladera de la colina y la Land Cruiser. Pero no pudo y embistió la parte delantera del otro carro. Y a pesar del golpe y de los cristales que explotaron, Vance siguió avanzando a toda velocidad. El matón quiso dispararle a Relly con su arma, pero un giro del carro hizo que éste se balanceara y tuvo que agarrarse de las barandas para no caer. Entonces Relly le dio una patada en una pierna y esta vez el matón dio una vuelta en el aire antes de salir disparado fuera de la camioneta en una curva. Más adelante las condiciones del camino obligaron a Vance a disminuir la velocidad. Relly lo dejó recorrer unos kilómetros más para alejarse de la zona del francotirador y entonces golpeó el techo de la cabina, obligando a Vance a detenerse. Ahora Relly dominaba la situación. Se apoderó de las llaves de la camioneta y había logrado controlar a Vance. Pero una idea le inquietaba. Si Vance no había asesinado a los otros dos jinetes, ¿quién estaba detrás de todo esto? Aunque una primera línea de investigación se dirigía hacia un quinto hombre, esa teoría se había descartado, pues todo apuntaba a Vance como el responsable de la eliminación de sus cómplices. Pero los disparos en el lago habían echado por tierra esa teoría. Para Relly, alguien más estaba involucrado en todo esto. La voz de Vance preguntándole a Tess sobre el astrolabio lo hizo caer en cuenta de que ella lo obedecía con la pasión de una alumna que hace una tarea importante. Tess se acercó a la cabina de la camioneta y le entregó el instrumento de manera reverencial, a lo que Vance movió la cabeza agradecido en señal de aprobación. En otra parte de la colina, De Angelis estaba arrepentido de haber estacionado su vehículo Land Cruiser bloqueando el camino. No necesitaba hablar con Plunkett para saber que el carro había quedado inservible. Abrió la puerta trasera y sacó el GPS, que activó furioso. El cursor parpadeó. No había señal de movimiento. El rastreador estaba inmóvil. De Angelis se sintió frustrado al analizar que las coordenadas que mostraba la pequeña pantalla correspondían al galpón, pues seguramente el rastreador estaba aún en la maleta del carro de Relly y Tess. Y lo peor, tendría que buscar otra manera de localizarlos, lo que no era nada fácil en esas montañas, pero no se daría por vencido. Dio unas órdenes por radio y miró el camino. Tendría que irse tras ellos. Mientras observaba cómo los rayos del sol desaparecían tras la montaña, Relly deseó que la noche los protegiera. Hoy no haría ninguna hoguera. Había dejado a Vance maniatado con una cuerda que había anudado a la camioneta. Echó un vistazo al interior del vehículo y no había encontrado más que algunas latas de comida y no había ninguna ropa para cambiarse. Así que él y Tess tendrían que seguir forzosamente con sus trajes de buceo. Relly se reunió con Tess en la orilla del río y se arrodilló para beber agua antes de sentarse en una roca al lado de ella. La mente de Relly era un torbellino de preocupación y miedos que le atormentaban sin descanso, pero había logrado su objetivo. Ahora lo único que tenía que hacer era llevar al profesor William Vance sano y salvo a Estados Unidos para que respondiera ante la justicia, pero pensó que sería difícil sacar a su prisionero de Turquía con discreción, pues habían muerto ciudadanos turcos. Aunque lo más urgente para él era sacar a Vance y a Tess de las montañas y llevarlos a la costa. Los que los atacaron habían demostrado que no estaban dispuestos a dialogar y ya ellos no tenían armas y no tenían radio ni cobertura para llamar por el celular.
Crowley miró a Tess y supuso que ella compartía su incertidumbre y revisó el estado de la cuerda con la que había atado al profesor, que parecía tranquilo. Y aunque Crowley no estaba dispuesto a escuchar, quería saber más de lo que Vance había dicho en el galpón sobre el cuento de hadas de la Iglesia Católica. Vance, en tono tranquilo, como si Crowley se tratara de un discípulo, aprovechó para decirle que todo aquello en que los cristianos creían hoy en día y llevaban creyendo desde el siglo IV no existía en la época de los primeros seguidores de Jesús, que eso lo inventaron mucho más tarde y que las creencias sobrenaturales desde la resurrección hasta la Navidad fueron importadas de otras religiones, pero que los fundadores de la Iglesia hicieron un gran trabajo. Llevaban 2000 años de aplastante victoria, pero que los templarios tenían razón y con echar un vistazo al mundo cualquiera podía darse cuenta de que la Iglesia era una institución obsoleta. Crowley no le hizo caso a Vance. No quería entrar a refutar tantas cosas de esa magnitud en tan corto tiempo. Caminó y se sentó en una peña con vista al claro en el que estaba estacionada la camioneta. No podía dejar de meditar las palabras de Vance. No podía dejar de repasar las palabras del profesor. Buscaba un dato que le hiciera perder su solidez, pero no lo encontraba. Parecía que no había nada refutable en él. Tess llegó cerca de él y se quedó unos segundos de pie contemplándolo antes de sentarse a su lado. Ya era noche cerrada. Tess comenzó por decirle que esa clase de discusiones que él pretendía entablar con el profesor Vance podían llegar a ser muy desagradables. Crowley pensó que esas conversaciones alrededor de Jesús y las creencias eran más bien decepcionantes y le aseguró a Tess que todo eso no era asunto de ellos, que él había ido hasta Turquía para capturar a un asesino y llevárselo a Estados Unidos, y que lo que haya en ese barco no era asunto de él. A Tess la movió un poco de ira. Le contestó que él sabía perfectamente lo que iba a pasar si el Vaticano se enterase de dónde estaba el astrolabio o el tesoro del Falcón Temple, que seguramente lo iban a hacer desaparecer para siempre. Crowley le dijo que Vance lo único que quería era vengarse de la Iglesia, que él no podía ayudarla a seguir, que no se lo pidiera. Tess le dijo que había 1.000 millones de personas viviendo una mentira y que era necesario que despertaran. Crowley sostuvo su mirada durante unos segundos llenos de tensión antes de guardar silencio. Tal vez se había abierto una herida entre ellos, tal vez una herida demasiado grande. Tess miró hacia el claro donde estaba Vance maniatado y luego de un inquietante silencio dijo que tenía sed y comenzó a descender por la colina. Crowley la vio desaparecer en las sombras. Una confusión terrible marcaba la mente de Tess mientras descendía, tropezando y resbalando hasta el claro donde estaba estacionada la camioneta. Las palabras de Crowley la habían atormentado. No había forma de apartarlas de su mente. Para Crowley, todo eso de los templarios no era asunto de él. Solo quería cumplir su objetivo de llevarse detenido al profesor Vance. Pero Tess no estaba segura de poder aceptar aquello. Había demasiadas cosas en juego. Llegó cerca de Vance, que seguía exactamente donde lo habían dejado, con la espalda apoyada en el carro y sus manos atadas a la espalda. Entonces a Tess se le ocurrió una idea. Por su parte, Crowley sabía que Tess tenía razón. Había puesto el dedo en la llaga. Aunque en lo más profundo de sus pensamientos quería saber lo que tenía el cofre de los templarios, pero al margen de sus contradicciones tenía que cumplir con las normas. Él era un agente del FBI y no un buceador de aguas profundas, y su prioridad era llevar a William Vance y el astrolabio hasta Nueva York. Daba la impresión de que una relación con ella era imposible. De pronto escuchó el repentino ruido de un motor. Sobresaltado miró hacia abajo y vio que la camioneta se movía. Instintivamente buscó en sus bolsillos, pero cayó en cuenta que su pistola no estaba ahí y que tenía puesto el traje de buceo. Entonces recordó que Tess estaba a su lado cuando escondió las llaves debajo del asiento del copiloto. Comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Trató de bajar lo más rápido que pudo, pero tropezó con una piedra y rodó colina abajo. Cuando se incorporó y pudo ver, se dio cuenta de que Tess y Vance se habían ido en la camioneta. Solo encontró un pedazo de papel cerca de unas provisiones que le habían dejado al lado de donde había estado estacionada la camioneta.
reconoció la letra de Tess. Le pedía comprensión y perdón y prometía enviarle ayuda lo más pronto posible. A la mañana siguiente, Relly despertó aturdido y lleno de emociones confusas. Todavía le costaba creer que Tess se hubiese ido con el profesor Vance. Consultó su reloj y vio que apenas había dormido 4 horas. Pero ahora tenía que ponerse en marcha. Decidió caminar hasta la represa, al galpón de Ockham, desde donde podría comunicarse con la oficina del FBI en Nueva York. Comenzó a caminar cuando escuchó un sonido a lo lejos. Era un motor. Pensó que era la camioneta, pero enseguida se dio cuenta de que era el típico sonido de un helicóptero. El chasquido de las aspas del rotor reverberaba en las colinas y era cada vez más intenso. Por momentos tuvo duda. O eran las autoridades a las que Tess había alertado, o era el francotirador del lago que había dado con él. Al reconocer que era un helicóptero de las Fuerzas Aéreas Turcas, se relajó un poco. El helicóptero descendió en el claro, levantando una nube de tierra. Relly se tapó los ojos con la mano y se acercó indeciso al aparato. Su puerta se abrió y pudo distinguir una figura menuda. Cuando estuvo más cerca, Relly se dio cuenta de que el hombre llevaba pantalones caqui con múltiples bolsillos, una chaqueta negra y lentes de sol. No reconoció a De Angelis hasta que lo tuvo muy cerca. Tratando de entender, Relly miró sucesivamente al helicóptero y a Monseñor. Relly vio que llevaba una pistola Glock. Aturdido echó un vistazo a la cabina y descubrió el fusil de francotirador a los pies de un hombre que fumaba apaciblemente. Frente a él había 2 hombres más, vestidos con el uniforme del ejército turco. De Angelis permaneció de pie, impasible. Se quitó las gafas y Relly notó en sus ojos algo diferente. La modesta amabilidad que el sacerdote había mostrado en Nueva York había desaparecido. Relly le reclamó airadamente a De Angelis por los disparos en el lago que había matado a 2 hombres. Pero De Angelis, frío, solo atinó a decir que había que frenar a William Vance y eso era todo lo que le importaba. Relly le preguntó si era la actual política del Vaticano. Pero Monseñor le dijo que sus órdenes no venían precisamente del Vaticano. Relly se abalanzó sobre De Angelis, acusándolo de los crímenes de los jinetes del museo. Pero Monseñor apartó sus manos, agarró a Relly por un brazo y se lo retorció con un rápido y doloroso movimiento que obligó a Relly a arrodillarse. De Angelis lo sermoneó imperturbable. Le dijo que eso era una guerra de más de 1000 años. Una guerra en cuyo centro estaba la religión, porque la religión era un arma que podía llegar a los corazones de los hombres e impulsarlos a hacer hasta lo más increíble. Relly quería preguntarle si entre esas cosas estaba matar a un hombre en una cama de hospital o disparar a matar sin importar nada. Pero De Angelis siguió su sermón. Le explicó que las palabras bien utilizadas pueden mover montañas o destruirlas, que su religión era un arma y no podía permitir que nadie la destruyera, y terminó preguntándole si estaba con ellos o contra ellos. Relly guardó silencio. Su expresión se endureció. La presencia de Monseñor De Angelis despejaba todas y cada una de las dudas que había tenido antes, y era una desagradable confirmación de todo lo que Vance le había dicho. De Angelis miró a su alrededor, escudriñando la zona, y preguntó por el artefacto. Sin duda, Monseñor sabía lo del astrolabio. La pregunta dejó a Relly anonadado, y tuvo la certeza de que le habían puesto un micrófono. Relly le contó a De Angelis lo que había pasado la noche anterior y que Tess y Vance tenían ahora el astrolabio. Relly comenzó a caminar. De Angelis le pidió que los ayudara, que era importante detener a Vance, pero Relly le dijo que ya no le importaba seguir ese juego. De Angelis se acercó a Relly y le pidió que lo acompañara, que después, si quería, podía volver a Nueva York. Que si ni él ni nadie podían convencerlo, lo llevaría a ver a alguien que sí podía hacerlo. Relly, agotado por la disputa inútil a la que estaba sometido, accedió y entró al helicóptero que voló a una base militar cercana a Caracazu y de allí se fueron en jet hacia Italia.
En Roma, se ahorraron los controles de inmigración y aduanas, y en menos de 3 horas, después de que Monseñor hubiese aparecido en las montañas turcas, recorrieron a toda velocidad la ciudad eterna, cómodamente instalados en un Lexus con aire acondicionado y vidrios ahumados. Había vislumbrado la Basílica de San Pedro desde el avión y ahora volvió a ver cómo se erguía su majestuosa cúpula gloriosa por encima de la congestionada ciudad. Al contemplarla, pensó en todas las obras sublimes de arte y arquitectura que esa fe había inspirado, en los cuadros, en las estatuas y lugares de veneración que los seguidores de Cristo habían creado en todo el mundo. Pensó en el sinfín de niños que rezaban cada noche antes de acostarse, en los millones de devotos que iban todos los domingos a misa, en los enfermos que rogaban a Dios para ser curados, y en los desconsolados que rezaban por las almas de sus muertos. El vehículo se detuvo frente a un edificio de piedra. Relly siguió a De Angelis por los largos pasillos de piedra, las salas semioscuras de techos altos, y subieron una imponente escalera de mármol hasta que, al fin, llegaron a una puerta de madera laboriosamente tallada. Entonces Monseñor se quitó sus lentes de aviador y se puso sus viejos anteojos oscuros. Relly observó cómo, con la destreza de un gran actor que está a punto de salir a escena, la expresión de Angelis cambiaba dejando de ser un despiadado agente secreto para ser el amable sacerdote que Relly había conocido en Nueva York. De Angelis respiró profundo, tocó la puerta suavemente, la abrió y entró seguido de Relly. Allí estaba el cardenal Brugnone, esperándolos. Luego de la presentación y el saludo, Brugnone le habló directamente a Relly. Le dijo que sabía que era un hombre que no comprometía su integridad. Relly también fue directo. Le dijo que él solo quería la verdad. Tras un breve silencio, Brugnone se levantó de la silla y fue hasta las ventanas. Habló de los 9 hombres que llegaron a Jerusalén y el rey Balduino les dio cuanto quisieron, pero luego se dio cuenta de que no debió confiar en ellos. Relly fue cortante cuando preguntó qué cosa habían encontrado esos hombres. Brugnone lo miró fijamente para ver su reacción. Le contestó que esos caballeros habían encontrado un diario muy detallado y personal, una especie de evangelio escrito por un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Brugnone fue tajante para decirle a Relly que era el diario de un hombre y que Jesús de Nazaret no era el Hijo de Dios. Las palabras del cardenal Brugnone retumbaron en la mente de Relly antes de que se le hiciera un nudo en el pecho. Levantó las manos e hizo un gesto con el que pretendió abarcar cuanto le rodeaba para preguntar de qué se trataba entonces todo ese mundo en el que estaban. Brugnone trató de explicarle que toda esa mentira se había construido con la mejor de las intenciones, que tenía que creerle, que durante 2000 años le había sido confiada esa creencia, que fueron muy importantes para los fundadores de la Iglesia y que ahora era muy importante para ellos. Por eso había que eliminar cualquier cosa que pudiese amenazar esas creencias, que no había otra opción y que eso era parte de la fe. Relly les dijo a punto de gritar que no podía ser fe creer en una resurrección que nunca existió, en un cielo que no ha existido nunca. Brugnone lo cortó suavemente, diciéndole que sin la fe en Cristo resucitado se extraviarían millones de almas, que no se equivocara, que si dejaban que eso saliera a la luz, el mundo entraría en una espiral de desesperación y desilusión sin precedentes, algo catastrófico. Luego de un breve silencio, el cardenal Brugnone dijo las palabras que esperaba Relly y para lo cual había ido hasta allí. Le preguntó si ayudaría a la iglesia. Relly tardó unos instantes en responder, aunque le daba la impresión de que en el fondo el cardenal era sincero. Estaba consciente de que ayudarles significaría trabajar al lado de Monseñor de Angelis, y eso no le gustaba en lo absoluto. Lo miró fijamente. Nada de cuanto había escuchado lograba derrumbar la desconfianza en el hipócrita sacerdote, ni disminuía el desprecio que tenía por sus métodos. Pero Tess estaba con Vance en alguna parte, y un descubrimiento potencialmente devastador se cernía sobre millones de almas ajenas al peligro. Tenía que decir que sí, y lo dijo.
Tess y Vance iban a bordo del Savarona, un antiguo remolcador convertido en buque de exploración submarina. Por suerte habían localizado ese buque en internet, y luego de algunas llamadas y un corto vuelo, Tess y Vance llegaron a un puerto en Atenas, a donde estaba atracado el Savarona. Su capitán, un esbelto e impresionante aventurero griego llamado Georgios Rasoulis, les dijo que disponía solo de 3 semanas, porque estaba reservada para otra expedición en corto tiempo. Pero la mayoría de las embarcaciones carecían de algo que Vance sí disponía: un astrolabio que limitaba el radio de búsqueda a 25 kilómetros cuadrados. Con la historia de buscar un barco de los cruzados que había naufragado con oro y otros objetos de valor, el capitán Rasoulis negoció con Vance un porcentaje del tesoro, a lo que Vance accedió seguro de que eso le aseguraba total discreción y motivación al trabajo. El mismo capitán sugirió entonces que rastrearan la zona de búsqueda desde el perímetro exterior hacia el centro, solo unas cuantas horas, cada vez antes de navegar hasta otra área, y fingir su rastreo para no llamar la atención sobre el objetivo verdadero, táctica que a Vance le pareció perfecta. Llevaban atado a un cable un sonar de baja frecuencia que mostraba todas las protuberancias dignas de atención debajo de la superficie marina, y en otro cable un magnetómetro de resonancia magnética que detectaba la presencia de hierro entre los restos del naufragio. En alguna ocasión, Tess y Vance se habían precipitado hacia la sala de control del Savarona con el corazón latiendo acelerado y llenos de esperanza, pero se habían quedado allí mirando en los monitores las imágenes que enviaba la cámara. Pero sus esperanzas se habían desvanecido al ver que lo que el sonar detectaba no era lo que ellos buscaban. La primera vez había sido un florecimiento rocoso del tamaño de un barco, y la segunda, los despojos de un pesquero del siglo XX. Ahora Tess miraba las aguas largamente, un poco aburrida, cuando Vance se le acercó para preguntarle si se había arrepentido de lo que había hecho, que había pensado mucho en eso, pero que estaba convencido de que estaban haciendo lo correcto. Ella lo miró y solo atinó a decir que la Iglesia no se quedaría con los brazos cruzados, que se sacarían expertos de la manga para desacreditar la autenticidad de lo que encontraran, que utilizarían todo cuanto pudieran para demostrar que no es más que un fraude. De pronto, Tess oyó que la embarcación reducía la velocidad antes de enfilar la proa hacia el viento. Vio que el capitán Rasoulis emergía del puente de mando llamándolos. Tess miró a Vance emocionada. De acuerdo con los gestos del capitán, habían encontrado algo en el fondo del lecho marino. Reli y De Angelis iban a bordo del Caradenis. Reli observaba cómo el capitán, un hombre robusto llamado Caracas, seleccionaba los objetivos en la pantalla del radar. Había docenas de señales verdes que iluminaban la pantalla. Con ayuda de las bases de datos de transporte marítimo y de la Guardia Costera, eran fáciles de identificar y descartar. Reli estaba consciente de que no resultaría nada fácil localizar el buque de Vance y Tess. Este era su 6º día de búsqueda y ya estaba harto y cansado. El Caradenis era capaz de cubrir una zona marítima sorprendentemente grande en el transcurso de un solo día, pero parecía que no era suficiente. Casi podía sentir la presencia de Tess y le molestaba pensar que estaba en alguna parte, pero fuera de su alcance. Miró hacia el horizonte marino y lo que vio lo inquietó. Todo el cielo se estaba oscureciendo. El capitán advirtió a De Angelis que tendrían que regresar, pues estaban entre 2 tormentas y las 2 venían hacia ellos. De Angelis le preguntó a Reli si eso le era familiar, pero Reli había hecho la misma asociación antes de que De Angelis se lo mencionara. La situación era angustiosamente similar a la descrita por Aimar de Villiers en su carta. Justo entonces el radarista le dijo algo al capitán, ya que le había llamado la atención uno de los barcos cuyo patrón de navegación era curioso, ya que había dedicado un tiempo considerable a navegar en un sentido y otro por un estrecho corredor marino. De Angelis ató cabos y arrugó la frente al intuir que era el barco de Vance y Tess. Había que fijar a qué distancia estaban. El capitán analizó y dijo que estaban a 2 horas y media de ellos, pero que el tiempo iba a empeorar y tendrían que regresar al puerto.
Para De Angelis no iba a ser fácil devolverse. Dio órdenes de mandar un helicóptero hacia ellos y le ordenó al capitán que lo llevara hacia ellos lo antes posible. En el Savarona, Vance y Tess estaban de pie a espaldas del capitán Rasolis y dos técnicos que estaban frente a los monitores. El magnetómetro indicaba una intensidad alta. Tess no apartaba los ojos de la pantalla mientras el robot avanzaba y de pronto en el haz de luz del robot comenzó a verse algo de contornos muy angulosos y curvas demasiado regulares. Parecía un objeto de fabricación humana. En cuestión de segundos, vislumbraron los restos de un barco. Tess creyó ver algo en una de las esquinas de la pantalla y pidió que se acercase más. Les latía el corazón a gran velocidad. El robot se acercó más, deslizándose entre los restos desintegrados y cubiertos de coral. De repente, Tess se quedó sin aliento. Allí, iluminado por la deslumbrante luz del robot y emergiendo desafiante del lecho marino, estaba el halcón del mascarón de proa del Falcón Temple. Lo habían conseguido. Desde el puente de mando del Savarona, Rasolis, Vance y Tess miraban cada vez más preocupados las tormentas que se avecinaban. El capitán explicó que podían volver otro día, pero que por el momento lo mejor era regresar a puerto. Vance insistió en llevarse al menos el mascarón de proa. Le dijo a Rasolis que lo compensaría, que se llevaran el halcón y que se podía quedar con lo demás. Rasolis midió el interés de Vance con su propio interés y dio órdenes para bajar a buscar el mascarón de proa. Tess observó absorta cómo manipulaban el brazo articulado de la grúa para atar el último arnés al mascarón, y se dispusieron a sacarlo, pero según los técnicos, sería difícil subirlo a bordo. Vance daba órdenes de sacarlo, pero el capitán se impuso. Dijo que no iba a arriesgar la seguridad de su tripulación bajo esa tormenta y dio órdenes de regresar. En ese momento percibieron el sonido de un helicóptero que planeaba sobre ellos. Tess distinguió la insignia de la Guardia Costera turca en el fuselaje y vio que el piloto hablaba por un micrófono al tiempo que examinaba el barco. Después señaló sus auriculares y les indicó con vehemencia que utilizaran la radio. En el Cardenís, De Angelis recibió la confirmación del contacto del helicóptero. El barco estaba capacitado para hacer exploraciones marinas. El piloto había observado movimiento en la cubierta y había visto a las dos personas buscadas. De Angelis dio órdenes al piloto para que les dijera que debían irse de allí cuanto antes si querían seguir con vida. Relly sintió que esas palabras escondían una amenaza y le pidió a De Angelis hablar con ellos por la radio, que era muy posible que no supieran la magnitud de la tormenta que estaba por llegar. De Angelis tomó un micrófono y se lo dio a Relly. A Tess le dio un vuelco al corazón cuando oyó la voz de Relly. Este le preguntó dónde estaba. Ella dijo que no muy lejos. Él le suplicó a Tess para que salieran de allí cuanto antes, porque se avecinaba una tormenta demasiado fuerte. El capitán Rasolis estaba extrañado por lo que sucedía. Pidió explicaciones a Vance, pero este colérico se apartó de él, sacó una pistola y disparó 2 veces contra la radio. Tess gritó mientras del aparato salían chispas y piezas por los aires. Entonces Vance gritó amenazante, fuera de sí, que siguieran con lo que estaban haciendo, que subieran el mascarón de proa del Falcón Temple al barco. El capitán le explicó que no podía subirlo a bordo en esas condiciones. Vance amenazó a Rasolis con el arma y el capitán dio la orden para que iniciaran los movimientos de la grúa. Entonces Rasolis se abalanzó sobre el profesor y empezó a forcejear con él para quitarle la pistola. Pero Vance fue más rápido y disparó. El capitán cayó muerto. Tess gritó asustada, pensando que ella también podía morir en ese barco. Era un momento de tensión y de miedo. Vance dio órdenes para que subieran a bordo el mascarón. Y entonces aparecieron a estribor los flotadores de color naranja. Tess acusó la vista para mirar una pieza de madera oscura en la que, a pesar del desgaste de los siglos, estaba tallada la inconfundible figura de un ave. Lanzó una mirada a Vance y vio que se le iluminaba la cara. Durante unos minutos la emoción y la excitación se apoderaron de Tess, eclipsando todo el miedo y el terror que sentía. En ese mismo instante, Tess vio que el Cardenís se aproximaba.
Vance ordenó al timonel que siguieran hacia el sur, justo hacia donde estaba la tormenta, pero el timonel se negó. Entonces Vance lo apuntó con la pistola a la cabeza y le ordenó que hiciera lo que había pedido. El buque comenzó a girar y avanzó justo hacia el centro de la tormenta. Vance buscó con la mirada a Tess, pero no la veía. En el Caradenis, De Angelis dio la orden de hundir al Savarona. Pero Rayleigh, ya dispuesto a actuar y detener a ese monstruo, se abalanzó sobre De Angelis y forcejeó con él. Pero Monseñor sacó su pistola automática y apuntó a Rayleigh a la cabeza, advirtiéndole que su misión había terminado. Luego De Angelis se volvió al capitán y le ordenó que usara el cañón antes de que el Savarona se perdiera de vista. Caracas se negó. De Angelis lo apuntó por un segundo y luego gritó que no importaba, que lo haría él mismo. Ordenó a Plunkett que los vigilara y salió en dirección a la zona de cañones. Plunkett desenfundó su pistola apenas De Angelis salió. De pronto una fuerte ola batió contra el costado del patrullero. El puente de mando se inclinó y todos tuvieron que sujetarse. Rayleigh no desaprovechó el momento y con una herramienta que estaba sobre una mesa golpeó a Plunkett en la frente y este cayó inconsciente al suelo. Rayleigh tomó la pistola del agente de la CIA y un chaleco salvavidas y salió detrás de Monseñor De Angelis. En el Savarona, Tess se puso también un chaleco salvavidas y tomó un hacha que estaba en la pared principal. Respiró hondo y sin pensarlo más, levantó el hacha y golpeó con todas sus fuerzas el cable que sostenía la grúa con el mascarón de proa del Falcon Temple. Volvió a golpear el cable una y otra vez. Se soltó un ramal, luego otro y otro. No estaba dispuesta a que Vance lograra su objetivo. Al final se soltó el último ramal y el halcón cayó pesadamente en el mar. En ese preciso instante, escuchó varias explosiones que sacudieron al Savarona. Desde el Caradenis, De Angelis había disparado varias ráfagas para hundir al Savarona y había dado en el blanco. El Savarona estaba herido de muerte. Sin timonel y sin motores, el Savarona era una hoja en el viento. Tess miró horrorizada cómo una gran ola se aproximaba por babor y se estrellaba contra el barco inundando la cubierta y lanzándolo de lado. En el Caradenis, Rayleigh ubicó a De Angelis en la torreta del cañón, dispuesto a seguir disparando contra el Savarona. Rayleigh sacó su pistola, apuntó lo mejor que pudo y apretó el gatillo varias veces, dándole a De Angelis en la espalda, quien se arqueó hacia atrás y cayó. Rayleigh bajó la pistola y aguzó la vista para buscar al Savarona. No vio nada, solo montañas de mar espumoso. Pero en algún momento, el paisaje se despejó por unos segundos y Rayleigh distinguió atónito el Savarona volcado, con su sucio casco que se hundía lentamente bajo el embate de las olas. Pensando en Tess, saltó a la lancha de salvamento, tiró de la palanca y la soltó al agua. Atravesó la espesa cortina de agua y buscó afanosamente, pero no había rastros de Tess. Iba y venía por los alrededores del barco volteado, pero no distinguía nada. Ya había perdido la esperanza cuando vio a Tess con el salvavidas naranja y agitando los brazos. Desorientada y completamente aturdida, Tess tenía la certeza de que iba a morir. Por eso cuando vio a Rayleigh, creía que era una alucinación. Haciendo acopio de todas las fuerzas que le quedaban, tomó la mano de Rayleigh y logró subir. Pero en ese preciso instante, una plancha de madera de los restos del Savarona rodó por el agua y golpeó a Rayleigh en la frente, abriéndole una gran herida y dejándolo inconsciente en sus brazos. La tormenta continuaba arreciando. Tess enganchó los cinturones de los salvavidas de ambos. Pasara lo que pasara, a partir de ese momento no se separarían. Quería gritar, pero no quería gastar sus fuerzas. Rayleigh respiraba, estaba vivo. En ese instante vio una ola gigante que se dirigía hacia ellos. Cogió la mano de Rayleigh, cerró los ojos y esperó la embestida. Los sacudió como si sus cuerpos fueran apenas unas hojas. Cuando Tess despertó, la situación era muy diferente. Reinaba el silencio. El viento no aullaba. No se oía el oleaje. Estaba en una cama de verdad, no en una tabla ni en el mar. Entonces recorrió la habitación con los ojos. Estaba en un cuarto pequeño y de mobiliario sencillo.
A su lado había una bolsa de suero intravenoso que colgaba de una percha alta de la que salía un tubo que iba a dar a su brazo. Intentó incorporarse, pero la cabeza le daba vueltas. Escuchó unos pasos y un hombre entró en su habitación. Era el doctor Costa Mavromaras. Tess le preguntó dónde estaba y cómo había llegado allí. Estaban en la isla de Simi, una isla griega. Entonces Tess, con mucho miedo, indagó sobre Relly. El doctor le dijo que estaba muy delicado. Ella pidió verlo. Necesitaba constatar que Relly estaba allí con ella. Ayudada por Elena, la esposa del médico, y quien fungía como enfermera, Tess fue hasta el cuarto de Relly. Elena le contó que unos pescadores los habían encontrado en la playa y los habían llevado a su clínica. De eso hacía 2 días. El golpe en la cabeza de Relly era más grave, y desde que lo habían encontrado en la playa, medio ahogado, no había recobrado la conciencia. Estaba en un estado de coma. Elena le explicó que Simi era una isla pequeña y que no había más hospitales que esa modesta clínica y que lo único que podían hacer era esperar a que Relly se recuperara y que no había un tiempo definido para eso. Tess, con mucho miedo y pensando lo más terrible, se resignó. Pasaba los días haciéndole visitas a Relly en su habitación y se quedaba con él la mayor parte del tiempo. El doctor le había dicho que le hablara a Relly, que lo animara, que le diera fuerzas, y eso hacía. Por las mañanas, Tess se quedaba en la cabecera de Relly hablándole. Evitaba mencionar los acontecimientos recientes. Dado que no sabía nada de su vida, decidió hablarle de su pasado, de sus aventuras como arqueóloga, de sus éxitos y de sus fracasos. Una tarde, después de comer, sintió ganas de salir un poco. Ya la tormenta había desaparecido y quiso dar un paseo por la playa. Se dirigió a la plaza principal y allí tomó un taxi que iba hacia el monasterio de Panormitis, y tras un corto trayecto lleno de baches, el taxista la dejó en la entrada del pueblo. Avanzó entre un grupo de casas y se encontró con un grupo de pescadores que la reconocieron y la saludaron amigablemente. Eran los que los habían encontrado en la playa y los habían llevado a la clínica. Le dio las gracias, siguió caminando y no tardó en llegar a la playa desierta. Miró el sol, se sintió llena de vida. Anduvo despacio por la orilla, arrastrando los pies por la arena. Llegó al otro extremo de la playa, bastante lejos de las casas. Miró hacia el fondo de la playa y una extraña silueta que había junto a las rocas llamó su atención. El corazón le latía con fuerza. Echó a correr por la arena hasta llegar cerca del objeto. Era el mascarón de proa del Falcón Temple, que estaba ahí cerca de ella, intacto. Entonces Tess alargó el brazo y lo tocó. Su mente voló a través del tiempo, a la época de los caballeros templarios. Un mundo de imágenes se le vino a la mente mientras trataba de recordar las palabras exactas de Aimar de Villiers. El cofre estaba dentro del agujero, hecho en la parte posterior de la cabeza del halcón. Buscó algo que pudiera ayudarla. Consiguió una pequeña barra oxidada y con ella logró sacar el pequeño cofre. Ahora su emoción era incontenible. Tenía el tesoro de los templarios en sus manos. Lo examinó con minuciosidad. Extrajo con cuidado su contenido. Era un paquete envuelto en una especie de piel de animal engrasada. Lo desenvolvió lentamente y descubrió un libro con cubiertas de cuero. Sabía lo que era. La letra estaba descolorida, pero podía leerse. Estaba en arameo, la lengua que hablaba Jesús. Era su diario. Los escritos de un hombre que el mundo entero conocía como Jesús de Nazaret. Envolvió de nuevo el libro en la piel. Decidió no llevar consigo el cofre. Lo escondió en una roca para que no llamara la atención e inició el camino de vuelta. Al acercarse a las primeras casas del pueblo, se quitó su chaqueta para ocultar el diario. Y con toda la emoción contenida de querer gritar que tenía un tesoro entre las manos, llegó a la clínica. Elena la hizo pasar directamente a la habitación de Relly. Ya le habían quitado la mascarilla y estaba recostado sobre 3 grandes almohadas. Tess sintió una felicidad inmensa al verlo allí con los ojos abiertos, tratando de sonreírle débilmente.
Puso la chaqueta con el diario en un armario que estaba allí y se acercó a Relly. Recorrió con los ojos su rostro magullado y contuvo las lágrimas. A él se le iluminó la cara y dijo que ya sabía dónde irían de vacaciones. Tess sonrió y no pudo evitar una lágrima que bajó por sus mejillas. Relly dijo que al menos estaban vivos y eso era lo que importaba. Cuando quedaron solos, Relly le dijo a Tess que Monseñor de Angelis era el asesino de los 3 jinetes en Nueva York, que fue él quien disparó contra el Savarona y que él tuvo que dispararle. Luego le contó las revelaciones que le hizo el cardenal Brugnone y ella se sintió culpable al escuchar lo que Relly había descubierto en el Vaticano, la autenticidad del cofre que ella había encontrado en la playa. Hizo cuanto pudo por fingir asombro y pensó que aún no era el momento de decírselo a Relly. Después de un par de días, Tess estaba dispuesta a contarle a Relly sobre su hallazgo. Insistió en ir de paseo a la playa y lo convenció de que aquello le hacía bien. Tess condujo a Relly a las ruinas del castillo de San Juan, construido a principios del siglo XV sobre una fortaleza. Para ella, sería el escenario preciso. Dejó la chaqueta con el libro encima de un muro, se hizo fuerte y le dijo que había encontrado el tesoro de los templarios. Relly no dijo nada. Entonces ella tomó la chaqueta y sacó el libro y se lo extendió a Relly, que no salía de su asombro. Él revisó la cubierta del libro mientras ella le explicó que el mascarón de proa fue arrastrado hasta la playa de una bahía, cerca de donde los rescataron a ellos, pero que mejor sería olvidarse de él, que era mejor quemarlo que enviarlo a un laboratorio para probar su autenticidad, que nadie debería conocer su existencia. Extrañado, Relly le recordó que ella huyó con Vance para buscar la verdad y decírsela al mundo. Tess le dijo que estaba equivocada, que de alguna manera la Iglesia le había hecho bien a la humanidad al crear la fantasía de la fe, que ese era el verdadero milagro. De pronto escucharon unos pequeños aplausos que reverberaban en las ruinas desiertas del castillo, y vio al profesor William Vance, que como una aparición maldita, salía detrás de un muro de piedra, avanzando hacia ella, aunque tenía los ojos clavados en el libro que Relly tenía en sus manos. No dejaba de verlo, parecía extasiado, pero cuando estuvo cerca de Tess, le rodeó el cuello con un brazo, mientras que con el otro puso una navaja en su cuello. Relly se quedó paralizado. La navaja estaba demasiado cerca del cuello de Tess. Vance, furioso, le gritó a Relly que dejara el libro sobre el muro y retrocediera. Relly obedeció y se apartó. Vance se acercó al muro arrastrando a Tess consigo. Vance se quedó mirando el libro unos segundos. Parecía que le daba miedo tocarlo, pero lo tomó. Lo miró extasiado y dijo las palabras que había pronunciado en el museo. Veritas vos liberavi. Y pensó que ya tenía la verdad en sus manos. Pero Tess decidió actuar. Se sacudió enérgicamente el brazo del cuello y se alejó de Vance corriendo. Vance perdió el equilibrio y cuando alargó el brazo para apoyarse en el muro, la navaja se le cayó de la mano y desapareció entre los arbustos. Vio que Relly se había colocado en el sendero de entrada, bloqueándole el paso, y no estaba dispuesto a rendirse, y ahora menos que tenía el diario de Jesús de Nazaret en sus manos. Miró a su alrededor, vacilante, y se subió al muro de piedra para escalar otro sendero de piedra muy angosto. Relly y Tess fueron tras él, pero no fue necesario hacer nada. El sendero angosto terminaba abruptamente justo cerca del acantilado, en el borde marino y rocoso. Vance resbaló y para poder agarrarse, soltó el libro que cayó abierto y rebotó en una roca. Sus páginas antiguas volaron por el aire salado y bajaron en remolino hasta el agua que había en el fondo del despeñadero. Vance gritó desesperado y al querer agarrar el libro se precipitó al vacío, agitando los brazos y se estrelló contra las rocas. Relly observó pensativo cómo el mar se llevaba las últimas hojas del diario, pero algo llamó su atención. El viento había batido una hoja contra el muro y allí estaba. La tomó en sus manos y se la entregó a Tess casi como un trofeo.
Ella se emocionó pensando que al menos ya tenía algo para demostrar que todo eso no había sido producto de su imaginación. Sin embargo, se le vinieron a la mente todas las imágenes como en una película: la noche en el Museo de Arte, su hija Kim, su madre, la sangre derramada, el miedo. Y entonces supo, sin la menor sombra de duda, lo que tenía que hacer con esa hoja del diario de Jesús. Sin titubear, le dedicó una sonrisa a Relly, estrujó la hoja entre sus manos y la lanzó al vacío. Vio cómo la hoja caía al mar, y después se volvió a Relly y lo abrazó fuertemente y lo besó en los labios. Ahora nada sería más importante que lo que estaba viviendo. Fonolibro presentó La Orden del Temple, otra maravillosa producción de Fonolibro para el mundo. Te invitamos a visitar nuestra página web www.fonolibro.com, en donde encontrarás grandes bestsellers, clásicos, audiolibros de autoayuda, negocio y mucho más.